Vamos entonces a leer primeramente el punto número 1, dice, del capítulo 29 de la Confesión, dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Aquí el tema que trata este primer punto es acerca de qué significa el bautismo para nosotros. ¿Cuál es el significado de que nosotros seamos bautizados? El bautismo, hermanos, es como un sello. Es un sello visible del creyente que ha sido unido a Cristo. Fíjese bien, el bautismo es un sello visible del creyente que ha sido unido a Cristo. Esto quiere decir que el bautismo se tiene que otorgar al creyente únicamente que ha sido unido en Cristo. Así es como sencillamente lo que dice esta frase. Esto es porque hay iglesias, como ustedes saben, hay iglesias que no bautizan únicamente a creyentes, sino que ellos bautizan sobre todo las iglesias históricas, no las iglesias nuevas, sino las iglesias históricas. Continúan ellos bautizando niños. Por ejemplo, la iglesia católica bautiza niños, la iglesia luterana y la iglesia anglicana bautiza niños, y también los presbiterianos, pero vamos a ver ahorita cómo son diferentes una de otro, nada más de una manera de paso, nada más, porque no nos vamos a enfocar en todo ello. Pero las iglesias luteranas, la iglesia católica y la iglesia anglicana, ellos bautizan niños porque ellos sí tienen la creencia de que el bautismo es para el perdón de pecados. Ellos, como esa es su doctrina, y para llevarla a cabo de esa manera, entonces ellos bautizan niños también, porque dicen, de esta manera el niño que ya viene con el pecado original, de esa manera el niño queda libre de pecado, porque no sabemos qué va a pasar con este niño, si en un momento llegara a suceder algo con él. Entonces es por ello que ellos bautizan de esa manera, pero la Escritura nos habla que realmente únicamente tienen que ser bautizados aquellos que han recibido el Evangelio y que han creído en Él, que han creído en Cristo. Esa manera de ellos de bautizar, o esas iglesias se llaman sacramentalistas, que creen que este sacramento es con esa razón. Los presbiterianos, aunque bautizan niños, ellos no lo ven como que es para perdón de pecados. Los presbiterianos, ellos lo ven únicamente como un símbolo de unidad en su iglesia, pero no lo ven como perdón de pecados, aunque ellos bautizan niños. Es un tema muy amplio que no vamos a tocar aquí en esto. Lo que nosotros queremos aprender aquí en esto es que el bautismo es un símbolo de la unión en Cristo. No es para perdón de pecados, sino un símbolo de unión que tenemos en Cristo. Y esto no se refiere al rito externo, sino a la realidad espiritual que representa. No es únicamente el símbolo del bautizarnos como algo externo, sino que hay algo espiritual ahí en ese sacramento. Es una unión que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Dice la confesión que es una señal de comunión con Él en su muerte y resurrección. Dice de estar injertado en Él.
Vayan a Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, Romanos capítulo 6, versículo 3, para ver qué nos habla acerca de esto que dice la confesión, de que es una señal de comunión con Él en su muerte y resurrección. Romanos capítulo 3, capítulo 6, versículos 3 al 5, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta señal del bautismo que nos identifica con Cristo en su muerte y resurrección, quiere decir, de manera sencilla, quiere decir que nosotros hemos muerto al pecado y resucitados para vida nueva. Así de sencillo es la explicación que podemos dar de estos versículos que nos da el apóstol Pablo. Nosotros en el bautismo e identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo, eso es lo que significa. Hemos clavado nosotros nuestros pecados en la cruz, hemos sido partícipes de aquella muerte de Cristo en la cruz, al nosotros morir a nuestros pecados y resucitar a vida eterna. Es como si nosotros en el bautismo, en el agua, nos laváramos con la sangre de Cristo y salir a una vida nueva, a una vida en Cristo. Ya es la identificación que nosotros tenemos. Nosotros debemos de identificarnos con Cristo, como dice, vamos a ver ahorita Gálatas capítulo 3, versículo 27, con una nueva vestidura. Gálatas 3, 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta palabra de revestidos se usaba en la antigüedad y se usa también hoy se usa como una manera de ponernos vestiduras nuevas, revestirnos, cambiarnos de viejas vestiduras a vestiduras nuevas. Esto entonces, hermanos, lo que hacemos en el bautismo es que nosotros somos cubiertos con la justicia de Cristo. Somos vestidos. Nosotros andamos prácticamente, recuerdan el libro de Génesis cuando Adán y Eva se vieron que estaban desnudos. Eso es una identificación del pecado. Así nosotros también, hermanos, nos identificamos con el pecado, o más bien la Escritura nos identifica a nosotros cuando andamos en pecado como desnudos. Y es por eso que nosotros nos ponemos una vestidura. La justicia de Cristo es imputada en nosotros, el apóstol aquí dice, por medio de una vestidura. Por eso dice que nosotros, al ser bautizados, nos revestimos de Cristo. Dios ya no nos ve a nosotros con nuestra vestidura sucia de pecado, con la inmundicia de nuestro pecado. Ahora Dios, cuando nosotros vamos en arrepentimiento, nos arrepentimos de nuestro pecado, nosotros somos revestidos por la justicia de Cristo. Y en el bautismo nosotros expresamos ese revestimiento que Dios nos hace. Recuerden, hermanos, que en el bautismo no es para perdón de pecados, pero sí es para que nosotros reflejemos ese sello que como creyentes tenemos de haber sido justificados por la gracia de Cristo.
Vamos a ver el punto número 2. El punto número 2 que nos habla a quiénes son los que son adecuados para recibir el bautismo. Dice el punto 2, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Una persona que no ha confesado sus pecados, una persona que no ha entregado su corazón a Cristo, no es una persona adecuada para recibir el bautismo. Hay quienes toman el bautismo de esta manera, pero la Escritura nos habla claramente de que no es así. De que para recibir nosotros el bautismo necesitamos habernos arrepentido con Dios de nuestros pecados y profesar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento y él bautizaba a aquellas personas que se arrepentían de sus pecados. ¿Se acuerdan cuando se le acercaban a él los fariseos y algunos soldados romanos para ser bautizados? Y él les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No podía bautizar él a nadie que no se presentara arrepentido de sus pecados. Y es de la manera en que nos habla la confesión acerca de que los únicos sujetos adecuados para recibir el bautismo son aquellos que han profesado arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, pero algo muy importante que dice aquí, y obediencia a Él. Hermanos, no se trata únicamente de confesar, de hacer una oración para recibir a Cristo. No se trata únicamente de decir que es cristiano. Si no hay una obediencia plena a las cosas que demanda la Escritura, esta persona no es adecuada para recibir el sacramento del bautismo. Necesita haber una obediencia, la obediencia a los mandamientos de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, es una evidencia de que esta persona ha sido realmente transformada en su corazón. No se puede decir que es cristiano si la persona vive igual que el mundo. Eso no es posible. Ese no es el bautismo. El bautismo para esa persona no es lo que debe de hacerse. Vayan a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 37. Con esto vamos a terminar, hermanos. Hechos 2, 37. Dice 37 al 41, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perfecta generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este pasaje, hermanos, podemos encontrar cómo el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Primero el arrepentimiento y entonces el bautismo.
Pero luego más adelante habla acerca, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto nos habla de la obediencia de aquellos hombres y mujeres que se habían bautizado. Había habido realmente un arrepentimiento en ellos y un cambio en sus vidas. Habían sido revestidos de Cristo. La desnudez del pecado había sido cubierta por la justicia de Cristo, y ahora esas personas eran, o más bien el bautismo había hecho efecto también en ellos. Habían sido aptos para ser bautizados, y por medio del bautismo ellos tenían el sello que ya los identificaba como realmente personas seguidoras de Cristo. Así que únicamente, hermanos, aquellos que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y una obediencia a Él, son los únicos sujetos adecuados a esta ordenanza. Por eso es importante, hermanos, aunque nosotros muchas veces, la mayoría de las veces, no nos damos cuenta, no conocemos, o bueno, más bien siempre, ¿verdad? No conocemos el corazón de las personas, pero muchas veces vienen personas al bautismo y uno no se da cuenta, por supuesto, pero son personas que únicamente han hecho una profesión de fe o que aparentan a caminar como cristianos, pero que realmente no ha habido una transformación en su corazón. Cuando uno se da cuenta de que la persona, antes de ser bautizada, de que la persona no está caminando de acuerdo a como Dios demanda en su palabra, pues uno debe de exhortarlos a que haya primero un arrepentimiento y un cambio antes de tomar el bautismo. El bautismo es un sacramento muy sagrado que debe de tomarse también con mucha seriedad.